En este video nos vamos a referir a las actividades experimentales y al rol que tienen estas en la enseñanza de la química, especialmente de la enseñanza de la química en bachillerato. Partimos del hecho observable de que todos los docentes consideramos muy importante, o casi todos los docentes consideramos muy importante realizar actividades experimentales, pero no siempre se tiene claro en para qué se están realizando esas actividades. Nosotros ahora hablaremos a partir de lo que dicen las investigaciones, de lo que dicen los propios docentes, para qué se hacen las actividades experimentales y después analizaremos lo que proponen los programas de bachillerato, la manera en que propone que se trabaje en el laboratorio o que se trabaje la parte experimental en bachillerato y las fundamentaciones que hay para eso. Yendo a los motivos por los que se plantean para hacer las actividades experimentales, ¿por qué hacer actividades experimentales? Uno de los primeros que aparecen es la motivación. Todos los docentes hemos experimentado cuando los estudiantes nos piden para ir al laboratorio, y es más, cuando nos dicen, profe, vamos al laboratorio y vamos a hacer explotar algo. Normalmente cuando se producen reacciones espectaculares en el sentido de que se forma alguna sustancia coloreada o que se produce una explosión o que se desprende una sustancia gaseosa, eso entusiasma a los estudiantes. Entonces hay que tenerlo en cuenta, que es un factor de motivación, pero esto quedaría vacío de contenido si esto no se lo vincula con conceptos teóricos que ya el estudiante tiene o que se quiere que construya. Si no se le da un contenido, la actividad experimental pasa a ser un truco de mago que entusiasma mucho, que les va a gustar a los estudiantes, pero si no entendieron para qué la van a hacer y después que la hicieron no reflexionaron sobre el conocimiento que está detrás de esos resultados experimentales que ellos obtuvieron, no se produce un verdadero aprendizaje significativo. Otro motivo para hacer actividades experimentales es el tema de que los estudiantes tengan un contacto físico un contacto real, un contacto palpable con los materiales de laboratorio, con las sustancias, con los fenómenos. Un docente puede explicar muy bien qué es una destilación, puede mostrarles un video, puede dibujar en el pizarrón, puede mostrarle una lámina, pero si el estudiante no lo hace, no va a tener realmente una vivencia del hecho. Y esto es especialmente importante para aquellos estudiantes kinestésicos que aprenden a partir de lo que hacen. Otro motivo es la práctica del uso de instrumental de laboratorio, otro de los motivos por los que se les da relevancia a las actividades experimentales. Y acá hay que tener en cuenta cuáles son las manipulaciones y habilidades que se quiere que se desarrolle el estudiante y dentro de estas, ¿cuáles son relevantes? Por ejemplo, hay que preguntarse si es muy importante que un estudiante sepa utilizar correctamente una pipeta. Si todos los estudiantes tienen que saber usar correctamente una pipeta, siendo que muchos de ellos en su vida cotidiana y en las carreras que vayan a seguir no van a necesitar estos instrumentos porque no van a seguir carreras en las que se utilicen, o porque estas están siendo sustituidas por otros aparatos electrónicos que cumplen la misma función. Pero sin embargo, la habilidad de ser riguroso en la medición sí es una competencia que van a utilizar con frecuencia en su vida cotidiana, ya midiendo distintas cosas, distintos materiales en distintos contextos. Otro motivo que se argumenta para el uso de las actividades, la aplicación de las actividades experimentales en la clase de ciencias, es que permiten acercarse a la metodología y los procedimientos propios de la investigación científica.
Es decir, que permite plantear hipótesis, modelizar, refutar esos modelos. Bueno, acá hay que tener un poco de cuidado, si bien es cierto que el estudiante hace eso, pero hay que tener en cuenta de que está de por medio la transposición didáctica. El estudiante no va a actuar como un científico porque el docente tiene que adaptar los contenidos al aula, porque el estudiante no tiene los conocimientos previos, porque el tiempo que tiene en la clase es más limitado que el que puede tener un investigador, porque los materiales que hay disponibles en los laboratorios de educación secundaria no siempre se adaptan para realizar actividades de la misma complejidad y rigurosidad que las que se realizan en un laboratorio de investigación, pero de todas maneras sí permite un acercamiento a ver cómo se trabaja a nivel de investigación, siempre y cuando la actividad experimental esté planteada de manera de que sea una investigación y no sea el seguir una receta que le dio el profesor y que el estudiante no entiende por qué. Y para corregir eso, para solucionar eso, los programas de educación secundaria de bachillerato proponen que las actividades experimentales se lleven a cabo en 3 etapas. Esas 3 etapas pueden ser 3 secciones de clase, o pueden ser menos, o incluso pueden ser más, pero lo importante es que se den estos momentos. Un primer momento en que se formule el problema que se quiere resolver, qué es lo que quieren averiguar los estudiantes o hacer. Entonces, para eso hay que analizar cuál es el problema, plantear hipótesis de cómo se puede explicar, ahí entran en juego los modelos teóricos, proponer actividades experimentales para resolverlo, ver si están disponibles los materiales, ver cómo se va a hacer la recolección de datos, ver las sustancias y materiales que se usan, qué peligros tienes, utilizar las normas de seguridad. Eso sería la primera etapa. En una segunda etapa se realizaría la actividad experimental propiamente dicha, tomando en cuenta todos los aspectos considerados anteriormente. Y en una tercera etapa se debería analizar los resultados que se obtuvieron en la actividad experimental y se sacarían conclusiones, se verían los errores que hubieron, qué fue lo que falló, cómo se podría trabajar en otra oportunidad para solucionar esto, explicar los resultados que se obtuvieron confrontándolos con la teoría. Si trabajamos de esa manera, podemos favorecer que la actividad experimental contribuya a un aprendizaje más constructivo y no repetitivo de sabe hacer tal cosa, pero en realidad no sabe por qué ni para qué.